Hola compañeros y compañeras, espero que estén muy bien. A continuación vamos a hablar un poquito de la masa atómica promedio, pero vamos a partir del repaso de qué era un isótopo, de cómo se representaba un núcleo, etc. Entonces, cuando tenemos un núcleo, es decir, un átomo en particular, un átomo en específico, vamos a representarlo con el número atómico y el número másico. Recordemos que el número atómico representa el número de protones, mientras que el número másico representa el número de nucleones. ¿Qué era un nucleón? Los nucleones son las partículas que conforman el núcleo de un átomo. Es decir, que básicamente el número másico es el número de protones y neutrones que tiene un átomo. Ahora, ¿por qué se habla de número másico? Recordemos que la masa de un electrón es despreciable con respecto al protón y al neutrón. Entonces, básicamente, si nosotros agarráramos un átomo de lo que sea y le quitáramos todos sus electrones, la masa prácticamente no variaría nada. Es despreciable el cambio. Por lo tanto, hablamos de número másico. Otra cosa muy importante a considerar es que tanto el número másico como el número atómico son números exactos, es decir, provienen de un conteo, no tienen grado de duda, no tienen incertidumbre. Entonces, vean que es un conteo. Ahora, cada átomo, cada núcleo, se le podría determinar su masa. Entonces, una cosa es la cantidad de partículas que tiene y otra cosa diferente es la masa. Entonces, teniendo esto claro, vamos a repasar a continuación qué era esto de los isótopos. Recordemos que los isótopos se definen como núcleos, como átomos que pertenecen al mismo elemento, pero tienen distinta masa. Es decir, son núcleos, son átomos que tienen mismo número atómico, es decir, mismo número de protones, pero tienen distinto número másico, es decir, distinto número de neutrones. Entonces, si bien son parte de un mismo elemento, tienen propiedades físicas y químicas muy similares, tendrán una que otra propiedad química diferente. Y por eso se puede aprovechar en la investigación, en la industria y demás. Pero bueno, teniendo claro eso de los isótopos, ahora hay que tener claro que cada isótopo tiene su número másico, en este caso carbono 12, 12, carbono 13, 13, carbono 14, pues el número másico es 14. Pero esa es su número másico, ahora también puede medirse su masa de forma experimental. Entonces, de forma experimental se puede medir la masa de cada una de las cosas. Importante, recuerden que como cualquier patrón de comparación, que cuando hacemos una medición se establece una unidad, que como cualquier patrón de comparación, que ese patrón es arbitrario inicialmente. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el metro. Yo para hablar de longitudes, de distancias, uso para comparar el metro. ¿Por qué el metro? Y porque a alguien se le ocurrió en algún momento y ese fue mi patrón de comparación. O un kilogramo. Y entonces yo establecí que el kilogramo es mi patrón arbitrario con el cual voy a comparar todo. Entonces yo puedo decir que tal persona pesa 60 veces mi patrón arbitrario de comparación, que tal otra cosa pesa medio de ese patrón de comparación, es decir, medio kilogramo. Entonces vean que hay que establecer esos patrones arbitrarios de comparación. En el caso de los átomos, vean que no es tan fácil, tan sencillo como agarrar un solo átomo y ponerlo en una balanza. Tiene que utilizarse algún otro equipo, pues mucho más especializado. Entonces, en ese caso, se utilizan lo que serían espectrómetros de masa, los cuales básicamente pueden separar cada isótopo y comparar sus masas relativas. Pero igual hay que establecer un patrón arbitrario de comparación, del cual vamos a hacer una pequeña explicación a continuación. Acá si volvemos a hablar de las masas isotópicas de cada uno de estos isótopos del carbono. Esas unidades, como hablamos del átomo, partículas muy pequeñas, no podemos decir o hablar de la masa en gramos, mucho menos en kilogramos, se estableció otra unidad. Entonces, básicamente, se pudo hablar de la unidad de masa atómica, de la cual se estableció desde 1898, con una definición un poquito más formal en 1929. Luego se estableció hasta 1961 lo que sería la unidad unificada de masa atómica y fue hasta el 2005 que se habla del dato. Entonces, ¿por qué menciono esto? Básicamente nosotros lo podemos ver como sinónimos en el sentido de que son las masas, yo puedo establecer con esto la masa de cada isótopo.
En los libros de texto actuales muchas veces se utilizan de forma indistinta. Se habla tanto del UMA como de la U como del Dalton, pero tiene sus diferencias. Entonces, por ejemplo, la unidad de masa atómica del, de, de inicios del siglo XX básicamente establecía al oxígeno como comparación. Entonces, era agarrar la masa de un isótopo de oxígeno 16 y decir, ok, yo tengo oxígeno 16, la masa dada en kilogramos, voy a dividirlo en 16 partes, esa es mi unidad arbitraria de comparación. Pero eso tenía una cierta definición que usaban los químicos, otra que usaban los físicos. Fue hasta 1961 que se decidió unificar ambas definiciones. Por eso se habla de la unidad unificada de masa atómica, que básicamente utiliza como referencia al isótopo de carbono 2. Entonces, básicamente uno agarra un solo isótopo de carbono 2. Se mide su masa de forma experimental dada en kilogramos. Entonces, esa masa dada en kilogramos se divide entre 12 y eso es un U. Esa es una unidad unificada de masa atómica. Ahora, como ese nombre es tan largo, la definición es la misma, se decidió hasta el 2005 cambiarle el nombre a Dalton. La definición es exactamente la misma. ¿Por qué menciono esto? Por dos cosas. Número uno, entender qué es esto de la suma, desde la U y el Dalton. Entender que son patrones arbitrarios de comparación. Básicamente, yo quiero comparar la masa de los isótopos. Yo sé que hay un aparatito que me dice, ok, yo tengo ese aparato, meto varios isótopos de carbono 13, de carbono 12, de carbono 14. Y este aparato, por ejemplo, así sobresimplificándolo, me tira aquí el de carbono 12, me tira aquí el carbono 13 y me tira por aquí arriba, último, el carbono 14. El asunto es de que le asigno. Ya puedo comparar, pero ocupo hacer un patrón, ponerle un valor inicial a algo. Entonces el patrón inicial fue, ok, este de carbono 12, vamos a decir que este isótopo de carbono 12 tiene experimentalmente una masa de 12 Dalton. Esa es mi comparación. ¿Por qué? Porque quiero, arbitrariamente esa es mi comparación. Y entonces, con base en eso, ese patrón arbitrario de comparación, ya le puedo poner una masa experimental al carbono 12, al carbono 13, al carbono 14, al oxígeno 16, etcétera. Entonces, quiero que quede súper claro que básicamente de forma arbitraria alguien dijo, ok, hay un aparato que nos puede separar y puede hacer comparaciones de masa. De forma arbitraria, el carbono, el isótopo de carbono 12, tiene una masa de 12 Dalton. Punto. Eso es lo que quiero que quede súper claro. La otra cosa que quiero que quede súper clara es básicamente la comparación de unidades. Más que todo porque hay muchísimas unidades dependiendo de los libros de texto. A veces dice, no, en algún libro de texto, eso tiene, el isótopo de carbono 12 tiene una masa de 12 UMA. Y en otros libros de texto dice, no, tiene una masa de 12 UMA. Entonces, para efectos de estudio, veámoslo como sinónimos. Como vimos, tiene pequeñas diferencias, pero hay que entender que estas unidades, tanto las UMA como la U, están en desuso y debería de hablarse en Dalton. E insisto en entender qué carajos es un Dalton. Un Dalton es la masa de un solo isótopo. Yo agarro un isótopo y quiero saber cuál es la masa. Y como ocupo comparar, se estableció de forma arbitraria que el carbono 12 tiene una masa de 12 Dalton. Punto. Entonces, teniendo eso súper claro, podemos volver a comparar la masa de estos tres isótopos, el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Entonces, eso se mete en esa maquinita que les menciono, el espectrómetro de masas, y entonces, de forma arbitraria, establecimos por definición que la masa experimental del carbono 12 son 12 Dalton. Y alguien va a decir, di que fácil, y la del carbono 13 van a ser 13 Dalton, la del carbono 14, 14 Dalton. Más o menos, en realidad no es exacto. Vean que las masas de los protones y de los neutrones no son exactamente iguales. La masa de un neutrón es un poquito, así poquito mayor que la de los protones. Y conforme uno avanza en la tabla periódica, la cantidad de neutrones es cada vez mayor. ¿Qué implica eso? Que la masa experimental va a ser un poquito diferente al número másico.
Entonces, en el caso del carbono 13, tenemos experimentalmente una masa de 13,0033548378 tal. Mientras que la masa isotópica del carbono 14 es de 14,00324198,9 Dalton. Y alguien podrá decir, pero es muy poquito. Sí, pero recordemos que en ciencias e ingeniería queremos ser lo más exactos, lo más precisos posible. Y entonces, algo que quiero que quede súper claro es que una cosa es el número másico y es muy diferente a la masa atómica, o en este caso a la masa isotópica. Son cosas diferentes. El número másico es un número exacto, es un conteo, mientras que la masa atómica es una medición experimental que tiene un cierto grado de incertidumbre. Evidentemente, por la cantidad de cifras, vemos que el grado de incertidumbre es pequeño, pero lo tiene. Y no son números exactos. Y eso nos conlleva a lo siguiente. ¿Qué será entonces la masa atómica promedio? Pues va a ser el promedio de estas tres cosas. Pero alguien muy perspicaz me va a decir, ok, pero si vamos a la tabla periódica, en la tabla periódica buscamos el carbono y nos aparece esto. Como hemos visto anteriormente, este número de arriba indica los protones, es decir, número atómico, y el de abajo, nosotros habíamos dicho que representa dos cosas. Masa molar, que la vamos a estudiar mucho más adelante, pero también representa la masa atómica promedio. Es decir, el promedio de las masas de esos isótopos. Pero alguien perspicaz me va a decir, pero el promedio de 12, 13 y 14 no es 12,011. Y es cierto, el promedio aritmético no es 12,011. Pero es básicamente lo que nosotros vamos a sacar. No es un promedio aritmético, es un promedio ponderado. ¿Qué significa eso? Cuando se tiene un promedio aritmético, es el promedio que nos enseñan desde la escuela, en el cual hay que tomar todos los datos, sumarlos y dividirlo entre la cantidad de datos. Por ejemplo, es el promedio que utilizamos cuando vamos a calcular una nota y todos los exámenes valen lo mismo. Entonces, por ejemplo, este es un curso que se aprueba con 3 exámenes. En el primer examen me saqué un 60, en el segundo un 70 y en el tercero un 80. Entonces, ¿cuál es el promedio de mi nota? Básicamente, como son 3 exámenes, sumo la nota de los 3, lo divido entre 3 y eso me da el promedio. Listo. Pero en el caso del promedio ponderado, la palabra ponderado nos indica que hay una cierta ponderación, que hay un cierto peso distinto, que los exámenes y demás no pesan lo mismo. Por ejemplo, cada examen va a tener un porcentaje distinto de peso. Entonces, por ejemplo, este primer examen, en el cual se sacó un 60, tiene un porcentaje del, pongamos, 50%. Ese primer examen vale la mitad de la nota. El segundo examen vale un 30% de la nota. Y el último examen va a tener un valor de apenas el 20% de la nota. Entonces vean que son las mismas notas, son los mismos exámenes, pero tienen pesos diferentes. ¿Cómo se saca el promedio en este caso? En el caso del promedio ponderado, hay que tomar en cuenta esos porcentajes, esos pesos. Entonces, en este caso, básicamente se agarra el valor, la nota en este caso, se multiplica por el porcentaje, pero el porcentaje dividido entre 100. Y eso aplica para cada uno de los valores de las notas obtenidos en los exámenes. Vean que aquí se indica el 50%, el 30%, el 20%. Cabe destacar que es exactamente lo mismo escribirlo de la siguiente manera. El asunto es tomarlo en cuenta con los porcentajes. Y ahora sí se puede obtener el promedio ponderado. En este caso, vean que no hay que dividir entre nada, no hay que dividir entre 3, y esto nos daría un valor de 65. Entonces, teniendo bien clara la diferencia entre promedio aritmético y promedio ponderado, podemos ir nuevamente a los datos que teníamos de los isótopos del carbono.
Aquí observamos la masa isotópica, la masa atómica de cada una de las especies, de cada núcleo en particular. Pero ahí nos falta algo, la abundancia. Vean que para sacar un promedio ponderado ocupa un porcentaje. En este caso, ¿cuál es el porcentaje de cada isótopo? Lo que conocemos como porcentaje de abundancia. ¿Qué es esto del porcentaje de abundancia? Entonces, básicamente cuando hablamos de isótopos, en este caso del carbono, lo que quiero que se entiendan es que si se agarra un pedazo de carbono, ese pedazo de carbono va a tener de los 3 isótopos. Entonces, cuando están escribiendo con un lápiz, el grafito de ese lápiz tiene una mezcla de estos 3 isótopos. O en una carne asada, si agarran un pedazo de carbón, pues bien es un pedazo de carbón que uno hace, es una sustancia pura, etc. En ese caso, ese pedazo de carbón está conformado por millones y millones y millones de partículas de átomos de carbono. Pero algunos son carbono 12, otros carbono 13 y otros carbono 14. Pero no están en la misma abundancia. De ese montón de átomos que se agarró, de ese puño, de esa pelota de carbón que se agarró, el 98,93% va a corresponder a carbono 12, el 1,07% va a corresponder a carbono 13, y trazas van a corresponder a carbono 14. Recordemos que parte de la idea del curso es ir generando ese lenguaje técnico que vamos a ir construyendo poco a poco. Cuando se habla de trazas, se refiere a cantidades muy, muy pequeñas. Ah, mira, esta sustancia tiene trazas de aluminio. ¿Qué significa? Cantidades muy, muy pequeñas de aluminio. Pero bueno, entonces, ¿qué significa? Que de un gran pedazo de carbón que voy a quemar, la mayoría es carbono 12, muy poquito es carbono 13, y uno que otro átomo es carbono 14. Entonces, teniendo eso presente, vean que ya podemos calcular o hacer la masa atómica promedio, es decir, obtener el promedio ponderado de estos isótopos. Por favor, pausen el video y traten de resolver el ejercicio. Una vez que lo resuelven, o al menos que lo intentan, continúan para comparar. Ok, entonces en este caso particular vamos a hacer el planteamiento. Observen que simplemente aquí no hay que dividir entre 3 ni nada similar. Simplemente debemos agarrar la medición, lo que tiene unidad, y multiplicar por el porcentaje respectivo. 12,00 Dalton, por definición. Recordemos que nuestro patrón arbitrario de comparación en este caso es el isótopo de carbono 12. Se multiplica por, y ojo, vean que lo podemos escribir perfectamente como 0,9893 más 13,0033 54 83 78 por, y aquí algo muy importante, vean que uno de una vez puede escribirlo como fracción, pero eso puede tener errores. He visto muchísimas personas que escriben, bueno, entonces esto sería 0,107, y eso está mal, eso sería un 10%. Entonces vean que lo pueden escribir así, pero si lo escriben así lo tienen que escribir bien. En este caso, 0,107. Por eso mi consejo es, para evitar errores, y simplemente escriban como 98.93 entre 100 o 1,07 entre 100 y listo. Ahí ya no hay error de interpretación que ponen un 0 de más o un 0 de menos. Ok. ¿Y qué hago con el que dice trazas? Es muy poquito. Al fin y al cabo, no se pone. Cuando digo muy poquito, véanlo así. Es como que ustedes agarren agarran un pedazo de carbono y agarren 1000 átomos de carbono. De esos 1000 átomos de carbonos, 989 átomos van a ser de carbono 2. 10 átomos van a ser de carbono 3. Y si acaso un átomo va a ser de carbono 14. Por eso es que para la masa promedio es tan poquito que no se va a tomar en cuenta. En este caso particular, esto nos da un resultado de 12,0107,359. Lo que se puede simplificar o redondear a 12,011. ¿Y qué es lo que dice la tabla periódica? Recordemos que si vamos a la tabla periódica, el cuadrito que tiene el carbono, tiene arriba el 6, el número atómico, la cantidad de protones, y abajo tiene un 12,011. Recordemos que ese numerito de abajo significaba dos cosas. Una es la masa molar, que vamos a ver mucho más adelante, y otro es precisamente la masa
atómica promedio. Que vean que sí nos da adecuado. Entonces observen que ese numerito de abajo es la masa atómica promedio. Entonces, en resumen, para que quede súper claro este tema, es entender que una cosa es el número atómico, otra muy diferente es la masa atómica o en su defecto masa isotópica y otra es la masa atómica promedio. Y ahora cuando veamos la tabla periódica, en un video a continuación, vamos a entender qué quieren decir esos numeritos. Entonces, ¿qué significa? Que si yo agarro un pedazo de carbón, ahí voy a tener millones y millones y millones de átomos de carbón. En promedio, las masas de esos átomos van a ser de 12,011 Dalton. Es como que yo vaya a un concierto y mida la altura de todas las personas. Entonces, si bien siempre hay personas súper altas y personas súper bajas y hay un promedio, todos tienen una altura relativamente similar. Entonces, ¿qué significa? Digamos que en promedio todas las personas de ese concierto tienen una altura de 1,70, 1,70 m. ¿Qué significa eso? Que si yo agarro un puño de esas personas, yo sé que unos medirán 1,75, 1,65, 1,80, 1,50, etcétera, pero en promedio van a tener una altura de 1,70. Ahora, ustedes dirán, bueno, sí, eso nos funciona, nos da una idea, pero eso es muy variable, y cierto, cuando hay personas, que en realidad la cantidad no son tantas, pero cuando son átomos de carbono, que en un solo granito de carbón hay millones y millones y millones de átomos, es suficientemente adecuado trabajar con el promedio de las partículas de los isótopos. Entonces es completamente válido hablar de la masa atómica promedio del carbón. Más adelante este dato va a ser muy utilizado en cálculos futuros, pero generalmente solo le vamos a decir masa atómica. Hay que entender, se va a sobreentender que se trata de la masa atómica promedio de cada uno de los isótopos, pero generalmente uno solo lo llama por economía del lenguaje, vamos a decirle la masa atómica del carbón. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, vuelva a ver el video o con toda confianza, comuníquese con su profesor respectivo. Hasta luego.